pueblo Emberá es una comunidad indígena que existe hace mucho tiempo, es una de nuestras comunidades ancestrales más antiguas. Este pueblo de Emberá está localizado en el occidente del país y específicamente en la región de Antioquia. Lo tenemos en Urabá y lo tenemos también en ciudades como Jardín. Allí hay resguardos indígenas. Los Emberá, los Emberá creen que antiguamente había varios niveles del mundo. Esos niveles del mundo estaban conectados. Y específicamente entre este nivel donde nosotros habitamos y donde habitaban los Emberá, existía una escalera de cristal. Esa escalera de cristal llevaba hasta Cargaví, que fue el dios creador de los hombres. Pero esa escalera no solo era un puente entre mundos, sino que esa escalera era la forma de comunicar la sabiduría, de comunicar el conocimiento. Cargaví, por ejemplo, dio a los Emberá el maíz, dio el chontaduro y les enseñó cómo habitar el territorio. Y finalmente entonces para los Emberá el territorio es lo que define su vida. Pero un día Cargaví y los Emberá entraron en conflicto y Cargaví destruyó la escalera de cristal. Desde ese momento entonces los Emberá perdieron el acceso a esa forma de conocimiento que estaba representada en el cielo. De alguna manera esto nos remite a una posibilidad que nosotros también vamos perdiendo poco a poco aquí en las ciudades, pues por un fenómeno que se llama contaminación lumínica. En una noche simple, en una noche estrellada, en un lugar sin contaminación lumínica, nosotros podríamos ver al menos 6.000 estrellas. Y con esas 6.000 estrellas nosotros, por ejemplo, creamos literatura, poesía, arte. ¿Quién de ustedes no puede citar por lo menos un vallenato o una canción, una balada que hable sobre regalar las estrellas y la luna? Ese sería un pequeño ejemplo de algo que puede pasar. Pero aquí en Medellín, por ejemplo, en vez de 6.000 estrellas, la contaminación lumínica nos ha robado la posibilidad de verlas y podemos tal vez, cuanto máximo, ver unas 100 estrellas, en la mejor de las noches, unas 100 estrellas. Imagínense lo que eso puede representar. Y además eso nos ha cortado una posibilidad que es la posibilidad de soñar con algo que pueda ser más trascendente y definir finalmente qué es nuestro territorio. Hacia el siglo VI antes de Cristo nosotros pensábamos que vivíamos en un mundo plano y ese plano era como una especie de tapa de un cilindro. Imagínense algo como este tapete que tenemos acá. Era tan dramático que si por ejemplo yo me paraba en esta región del mar, en la región de los pilares de la tierra, específicamente en la región que conocemos hoy como Gibraltar, si yo me paraba en Gibraltar y navegaba más allá del océano, yo simplemente podría caerme, dando este paso fuera de este tapete. Este sería el final del mundo. Pero eso cambió radicalmente porque unos siglos después, en el siglo II, nosotros aprendimos que tal vez el mundo no era plano, sino que el mundo era esférico. Y aunque no sabíamos qué había más allá de esa región de las columnas de Hércules, nosotros podíamos comenzar a soñar con la posibilidad de un otro territorio, de expandir ese territorio mucho más allá de esas columnas. Así es como viajó entonces Cristóbal Colón. Y Colón entonces atravesó todo el océano con los temores que eso puede implicar. Hablaban de, además de la posibilidad de caerte del mundo, también se hablaba de monstruos marinos y se hablaba de las tan sonadas sirenas. De hecho, Colón y sus expedicionarios relatan que vieron sirenas. Sabemos ahora que tal vez lo que vieron en las aguas cálidas del Caribe fueron manatís, un poco diferentes a las sirenas. Pero el asunto es que Colón, al atravesar el océano, quebró esa barrera y la barrera estaba dada esencialmente por el miedo. Ese miedo entonces era paralizante, pero cuando consiguió pasar el mar, abrió un nuevo mundo y ese era ahora nuestro planeta gigantesco, nuestro territorio ya no era más limitado por un océano. Estábamos en un mundo esférico rodeado, como se pensaba hasta la Edad Media, de esferas. Podemos pensar que ahora nuestro territorio era la Tierra y rodeando a la Tierra había una serie de capas de cebolla. Pensemos el universo como capas de cebolla y todas esas capas girando alrededor de la Tierra, ¿cierto? La primera capa era esta que tenemos acá, la capa blanquita que se ve ahí es la capa de la luna. Esta es una representación artística
del universo de Dante, el poeta, como aparece en la Divina Comedia. Entonces teníamos la luna, teníamos Mercurio, Venus, el Sol dándole vueltas a la Tierra, después estarían Júpiter y Saturno, los otros planetas que conocíamos. Entonces teníamos un poquito más allá de Saturno las estrellas, y ese era el universo. Imaginen el universo entonces como una cebolla centrada en nuestro planeta. Pero esas esferas de cristal que formaban la cebolla fueron rotas hacia 1609 con un instrumento. Galileo Galilei por primera vez apuntó un objeto, un telescopio hacia el cielo. Y lo que reveló Galileo cambió nuestra forma de ver el mundo. Entonces él vio que, por ejemplo, había planetas como Júpiter que tenían pequeñas lunas que se movían alrededor de él. Que el Sol no era el lugar de las cosas perfectas, como se pensaba en la Edad Media, y que allá arriba, después de la luna, no necesariamente las cosas eran inmutables. De hecho, Galileo apuntó su telescopio hacia la luna y se dio cuenta que en la luna había montañas. Y eso cambió la idea de la esfera de la luna como una región de transición, una frontera en el universo, a pensar en la luna como un lugar. Y eso nos llevó entonces, en los años 60, a pensar en la posibilidad de ir a la luna. Entonces la luna ya no era simplemente un límite, era un lugar. Y a partir de eso, nosotros fuimos escalando y transformando nuestro universo, y hacia menos de 100 años atrás, la aventura del pensamiento nos llevó a un lugar mucho más lejano. Conocimos que nuestro universo estaba compuesto no solo de planetas y estrellas, sino de galaxias. Y cada vez que nosotros entonces fuimos corriendo esa frontera, ese límite, lo que estábamos haciendo era venciendo el miedo. Y por eso yo pienso que la curiosidad finalmente en la historia de la humanidad es la que ha vencido el miedo. Y los quiero invitar a que hagamos un viaje. Todos vamos a montarnos en una nave espacial en este momento y vamos a explorar el universo y vamos a ver hasta dónde nos ha llevado eso. El universo entonces conocido en la época de Galileo se había transformado en esta capa de cebolla a una región donde el Sol estaba en el centro. Pero posteriormente supimos que ni siquiera el Sol estaba en el centro del universo. Aquí vemos el entorno de los planetas, uno de estos es nuestro planeta, y vemos el cinturón de asteroides. Estamos, digamos, en una dimensión muy cercana, muy próxima a nosotros. Pero cuando nosotros nos alejamos de este lugar, nos damos cuenta que no solo podemos ir hasta Saturno, podemos ir más allá y podemos encontrar planetas diferentes. Urano y Neptuno fueron descubiertos en el siglo XVIII y el siglo XIX. No los conocíamos antes. Y este entorno que nosotros llamamos sistema solar, podríamos pensarlo como que es algo así como nuestro pequeño barrio, ¿cierto? Es lo más cercano que tenemos y a donde podríamos ir, digamos, donde podríamos mandar naves espaciales. Pero si nosotros nos alejamos lo suficiente, nos damos cuenta que nuestra estrella, el Sol, es solo una estrellita en el contexto de miles de millones de estrellas. Miles de millones de estrellas. Y esas miles de millones de estrellas pertenecen a esto, que es como una especie de gigantesca playa cósmica. Esa playa cósmica se llama la Vía Láctea. Esto lo entendimos y lo descubrimos hace menos de 100 años. Nuestra galaxia es enorme. Si la luz fuera de un lado a otro de la galaxia, se demoraría más o menos 100.000 años para ir de un lado a otro. Y es lo que más rápido viaja, ¿cierto? Un ejemplo es que la luz tarda 1 segundo para ir hasta la luna. Nosotros nos demoramos 4 días cuando estábamos en los años 70, en la época de la exploración. Pero nuestra galaxia es solo una de un grupo que se conoce como el grupo local. Esto podría ser algo así como nuestra comuna y ahí estarían, digamos, los barrios que la componen. Estamos viendo ahora el brillo de esas galaxias, estrellas, miles de millones de estrellas reunidas en estos grupos, en estas comunas de galaxias. Y aún si nosotros seguimos alejándonos de nuestro punto de referencia, nos encontramos con algo que ni siquiera podemos ver, la materia oscura. La materia oscura es el esqueleto del universo. Es algo que no es como las estrellas, no es visible para nosotros, pero que finalmente sostiene el aparato gigantesco que es el universo.
Y esto también lo aprendimos hace muy poco, hace tal vez 60 años. Y sobre ese esqueleto hay muchas más galaxias. Esto que ustedes están viendo es un censo de alrededor de unas 6.000 millones de galaxias que hemos visto. Pero estimamos que nuestro universo tiene casi tantas galaxias como estrellas hay en nuestra Vía Láctea. Entonces son miles de millones de estrellas. Y nuestra vista llegó tan lejos que incluso ahora estamos viendo en estos colores azules, amarillos y rojos la huella, el fósil del nacimiento de nuestro universo, el eco del nacimiento de nuestro universo. Esta luz que estamos viendo ahí viene de 15.000 millones de años en el pasado. Y esto lo hemos descubierto a partir de esa idea. Vamos cada vez más allá, venciendo con nuestra curiosidad el miedo. Nuestro universo es mucho más grande que lo que yo acabé de mostrar. Nuestro universo es enorme. Ni siquiera nosotros podemos pensar o imaginarlo como un espacio como este recinto. Pero nuestro intelecto llegó a dominar y a pensar y a hacer que todo ese universo cupiera acá, en una pequeña cabeza de un conferencista que pasó un par de años estudiándolo. Pero está abierto para ustedes a través de lo que ustedes han visto. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra ciudad? Porque vamos a discutir esto en el contexto de esta ciudad. Nuestra ciudad fue construida a lo largo de muchos años en la definición de fronteras. Incluso ahora, un nombre que me parece hasta poético pero inadecuado, en nuestra ciudad, como en muchas otras, existen fronteras invisibles, fronteras que no podemos transitar. De un barrio a otro, de una comuna a otra, puede correr riesgo tu vida. Nosotros pensamos que había que proponer algo desde nuestro conocimiento, desde la astronomía. Lo que hicimos fue irnos por los barrios sistemáticamente, con este elemento que tenemos acá. Esto se llama un planetario móvil. Es un planetario inflable donde las personas vivían experiencias parecidas a las que ustedes acabaron de tener, pero un poco más extendidas. Y entonces comenzamos a preguntarle a las personas, bueno, niños, adultos, ancianos, en este viaje que hemos recorrido, usted puede notar dónde está la frontera. Desde Galileo, desde los griegos, ¿dónde está la frontera del universo? Cada vez nosotros nos encontramos con estas respuestas. No la vimos, no la vimos. Y ese no ver la frontera significa que esa frontera fue creada. Y esa frontera fue creada esencialmente por una barrera que es el no conocer, ¿cierto? En una de estas experiencias nos encontramos con un par de chicos que defendían una de estas fronteras invisibles, 3 chicos armados. Y uno de ellos se acercó a mí a pedirme permiso para entrar al domo, solo que teníamos 30 niños allá adentro. Y yo le dije, claro, es para toda la comunidad, solo que vos entrás, pero tu arma no entra. Y este chico entonces entrega su arma, que es en lo que él depositaba su seguridad, entra al domo, y cuando este chico salió del domo, su expresión era de absoluta consternación. Salió en silencio, y yo creo que si por lo menos ese chico fue tocado por esa experiencia y consiguió pensar sobre qué frontera le estaba defendiendo, yo creo que nuestro trabajo fue exitosísimo. Y finalmente, este viaje que nosotros hicimos por el universo, pero también este viaje que nosotros hicimos por los barrios de Medellín y que continuamos haciendo, nos ha enseñado una cosa muy importante. Las fronteras son fronteras de conocimiento. Cuando te das la oportunidad de ver más allá, de ver al otro, de ver en la cuadra siguiente, esa frontera simplemente se desaparece. Y es una lección que nos deja también el universo. Muchas gracias.